importante es para un hombre ser entendido en los tiempos? Tú me preguntarás, bueno, pastor, ¿y cómo sé y cómo puedo ser entendido en los tiempos? Resulta que cuando Dios lo creó todo, Él creó el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos, para marcar los días, los meses, las semanas, los años. Si ustedes ven la creación, se darán cuenta cómo se marca un día. Pues el sol cuando amanece, cuando oscurece, se marca el día. Se va el sol y en la noche aparece la luna. ¿Cómo Dios dejó marcada la semana? Bueno, contarás 7 días. Es una semana. En ese último día Dios dijo, y reposen. De eso hablaremos más adelante. Hagan Shabbat. Paren. ¿Por qué? Porque Él paró. En 6 días lo creó todo y paró y terminó la semana. ¿Cómo se marca un mes? Un mes se marca porque hay una luna que se renueva cada mes. Y así se marcaron los tiempos desde la creación y se siguen marcando aún hoy. ¿Cómo se marca un año? Pues intercalando el calendario solar y lunar. ¿Por qué tú me estarás preguntando, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo como hombre? Pues resulta que hay una revelación muy bella en la Biblia cuando José, el hijo de Jacob, tiene sus 2 sueños. Especialmente el segundo sueño. El primer sueño tiene que ver con 11 espigas que se inclinan ante él. Él cuenta el sueño y dice, ¿cómo así? O sea que los 11 hermanos nos vamos a inclinar ante usted. Y José les dijo, sí. Pero contó un segundo sueño y el segundo sueño tiene que ver con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque dice que el sol, él soñó, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Jacob, su padre, tiene una interpretación profética hermosa. Y él dijo, ¿cómo así? O sea que yo, el sol, su mamá, la luna, y sus hermanos, 11 estrellas, ¿nos vamos a inclinar ante usted? Efectivamente así fue, y esa era la interpretación correcta del sueño. Cuando yo leí este texto en Génesis, cuando da esta interpretación Jacob, me impactó mucho, pero también me impactó que muchos años después el apóstol Pablo, cuando escribe a la congregación de Corinto, les dice que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y cada estrella es diferente a otra en gloria. Significa que cada miembro de la familia, el hombre, la mujer, los hijos, tenemos una dignidad, tenemos una gloria puesta por Dios. Pero hoy, como este podcast está dirigido a ti, hombre, a que seas esforzado para ser hombre, quiero hablarte de lo que son las funciones, según esta revelación, ¿por qué Dios creó el sol? Si tú y yo somos el sol en nuestras casas, en los negocios, en la sociedad, ¿para qué nos creó Dios? ¿Cuál fue el propósito, los roles o las funciones que Dios dejó establecidas para nosotros los varones? Y dice que Dios creó el sol y la luna para 4 cosas específicas. Para separar el día de la noche, para hacer señales en medio de las constelaciones de la humanidad, para alumbrar y para señorear. Señorear en el día, señorear en la noche y ser luz. Yo quiero que hoy, en estos minutos, tú me pongas mucha atención, porque te quiero motivar e inspirar a que seamos esos hombres que cumplamos el propósito por el cual Dios nos creó. Y de paso, ser entendidos en los tiempos. Hay una tribu en el pueblo de Israel
que la tribu de Isaacar, que cuando vinieron a David, al rey, a rodearlo, a ser parte de su ejército, dice que esos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer, y por el dicho de su boca el pueblo salía y entraba. Ponte en ese lugar. Yo sueño con que seamos hombres, millones y millones en el planeta Tierra, que sepamos para dónde vamos. Ya lo compartí en los primeros capítulos, los primeros episodios. Que sepamos qué tiempos estamos viviendo, cómo es esa agenda que Dios tiene. Pero además de eso, cuando seamos entendidos, tú y yo, en los tiempos, que los que nos escuchan nos sigan. Que con el dicho de nuestra boca los podamos guiar. Hay una gran crisis al interior de la sociedad, es que hay millones de hombres que no tienen una dirección divina, que no saben para dónde van y que por ende no guían a otros. ¿Qué significa la primera función de separar? La función del sol, tú y yo somos el sol, es separar el día de la noche, la luz de las tinieblas, el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Apliquémoslo a nuestra vida diaria. O sea que mi función como varón, tu función como hombre, como varón, es tener una palabra para separar lo correcto de lo incorrecto. En tu casa, en tu negocio, en la universidad, en el colegio, en la sociedad, están esperando que tú tengas una claridad en tu vida personal y en la vida de los que te rodean de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Es por nuestra boca, es por el dicho de nuestra boca que los que están alrededor nuestro deben saber, para mí, según Dios, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Y por qué es tan importante esta función? Porque el profeta Isaías dijo que en los últimos tiempos, en estos tiempos, a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Si tú eres padre, si tú eres jefe, si tú eres líder, tú no puedes dejar a tu gente al libre albedrío, pues allá mirarán qué hacen. No. En una casa debe haber un varón que sepa decir en su casa, eso es bueno, eso es malo, eso está bien, eso está mal, esto es incorrecto, esto es correcto. Entonces levantaremos una sociedad sana, porque se están levantando miles y miles y millones de hombres jóvenes sin la guía de un hombre que les diga qué está bien, qué está mal. Una función nuestra es estorbar cuando algo no está bien. Una función nuestra es levantar nuestra voz cuando vemos que hay cosas que no se están haciendo correcta, honesta, de una manera honrada. Y ahí es cuando Dios nos va a demandar, ¿por qué te quedaste callado? ¿Por qué no tuviste la claridad en tu vida? Yo te digo, tú tienes claro en tu vida, cuando te propongan algo ilícito, decir no. El Señor Jesús nos dijo que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. O sea que hay muchas cosas a las que les tenemos que decir en la vida no. ¿Por qué no? Porque no va conforme a mis principios, porque no es correcto, porque no está bien hacerlo. Yo espero que tú tengas el carácter como un sol que alumbra en lo más alto a decir, eso está mal, no estoy de acuerdo, no cuenten conmigo, porque no va conforme a mis verdades, a mis principios. La segunda función es ser señales. Ser señales dentro de la sociedad. Es impactante cómo la Biblia está llena de tanta sabiduría y nos trae una revelación tremenda. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús está hablando cómo serán los últimos tiempos. ¿Qué entendimiento debemos tener? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este mundo antes de que esta era termine? Tú y yo lo tendremos que saber. Y por eso Él nos lo enseñó. Dijo, porque en esos últimos tiempos, escuchen con atención, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esa es la señal de los últimos tiempos. ¿Cómo la aplicamos a tu vida y a mi vida? Que el sol
no quiso alumbrar. Que millones y millones de soles, de hombres, no quisieron asumir su liderazgo. No quisieron alumbrar. A mí frecuentemente me preguntan cuál es el origen, la raíz de tanta crisis. Y yo digo, la señal de que el sol no quiere alumbrar. No hay hombres que se quieran levantar como líderes. No hay hombres que quieran asumir su liderazgo. No hay hombres que quieran decir, yo voy a ser modelo, yo voy a ser ejemplo. Se necesitan hombres con una función sacerdotal, consagrados delante de Dios, pero también con una función de reyes, de líderes, de emprendedores, de estandartes para otros. No te puedes oscurecer. Tú tienes que alumbrar toda mañana. Tú tienes que ser señal, porque si tú no alumbras, escucha esto, muchas mujeres han tenido que recoger la ceniza en nuestra nación, Colombia. El 45 o más por ciento de la sociedad está al frente en los hogares una mujer cabeza de familia. Significa que casi en la mitad de nuestra población, de nuestros hogares, no hay un hombre. Le ha tocado a la mujer recoger a esos hijos, sacar adelante su familia. Mujeres valientes, esforzadas. Pero un día ellas se van a agotar porque no fueron diseñadas para ello. Y es cuando se cumple la señal de que entonces la luna perderá su brillo, su resplandor. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la señal para la humanidad de que el hombre no quiso alumbrar? Que las estrellas, ¿quiénes son las estrellas? Los hijos, caerán. Si hay una crisis en la humanidad, millones y millones de hijos, que no hay un padre, no hay un líder que les esté guiando en el camino, y entonces el sol se oscurece, el sol no alumbra y los hijos tienen las consecuencias. No es un tiempo para dudar. Es un tiempo para asumir nuestro liderazgo. Es un tiempo para decir, yo voy a ser ese sol que alumbra como una señal para mi familia, una señal para mi negocio, una señal para mi sociedad, para mi ciudad, para mi nación, para las naciones de la tierra. Ese es el propósito, varón. No puedes esconderte. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No pueden meterla debajo de un armario. La tienen que poner en lo más alto para que alumbre. Esa es la tercera cualidad de un hombre, alumbrar. Donde quiera que Dios te ponga, tú y yo tenemos que alumbrar. Tenemos que esa sabiduría, esa manera de ser, tiene que alumbrar a otros. El mundo no puede quedar en oscuridad y tú y yo no podemos estar en oscuridad. ¿Cuál es el enemigo de que un hombre no alumbre? La oscuridad, la confusión, las tinieblas, la ceguera. Entonces yo te invito, ¿cómo tú alumbras? Este libro nos dice que nosotros alumbraremos, que nosotros somos luminares para este tiempo, en medio de una sociedad perversa, maligna, pero que tenemos que alumbrar. Es ahí, ya te hablé en el segundo episodio, o en el tercero, no recuerdo bien, que tú tienes que ser un hombre que alumbre. Yo espero que tú te levantes para alumbrar. Y por último, quiero que reflexiones en este principio o en esta función de ser un sol. El sol, Dios dice, la palabra lo puso para señorear en el día. Para señorear. ¿Qué significa un hombre que quiera señorear? Tendríamos que ir a estudiar qué quiso decir Dios con esa palabra de señorío. Y como siempre, esa palabra hebrea, el significado de las palabras hebreas, nos dan la revelación, nos traen la luz, nos traen el entendimiento. Señorear significa mandar como dueño. Señorear significa gobernar. Señorear significa ejercer dominio. Señorear significa tomar posesión. Señorear significa tener una visión grande. Yo te pregunto, ¿a ti te enseñaron a soñar grandes sueños? ¿A ti te enseñaron a ser siempre cabeza y no cola?
¿A ti te enseñaron a emprender cosas grandes? ¿O por lo contrario, te enseñaron y aprendiste y de pronto estás en esas condiciones de todo limitado, todo pequeño, todo estrecho? De ser serviles, de poner la mano, de pedir limosna. No es la función del sol. El sol, el hombre que es sol, tiene grandes sueños. Emprende grandes cosas. Sueña grandes planes. Establece dominio y señorío en el territorio que Dios le dé. Llámese negocio, casa, colegio, universidad. Tú eres la bendición para ese lugar. Si tú tienes un sueño, si tú tienes una visión de señorío, de establecer estos principios donde Dios te ponga. Empieza por casa. Siempre me escucharán invitándolos a empezar por casa, porque tenemos que ir de lo menos a lo más. Vas a la casa, vas al colegio, vas a la universidad, estás en un equipo de fútbol, perteneces a una empresa, estás en una oficina. Donde quiera que tú estés, tú tienes que señorear. Espero que seas ese varón entendido en los tiempos, que seas ese sol que se para, que es señal, que alumbra y que señoree. Esa es mi invitación para ti hoy. Entonces dirán de ti, ese hombre es entendido en los tiempos. Como siempre, por favor, comparte este principio si has sido bendecido por él con muchos hombres, amigos, compañeros de colegio, universidad, en tus redes, y nos vemos pronto. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Una producción de Reworld.